Dialogando con Dios, un programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración. Nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios. Muy buenos días, hermanos, en esta preciosa mañana. Que el Señor les esté bendiciendo allí en sus hogares. El propósito con el cual venimos siempre a este lugar para predicar la palabra de Dios es ese: que por lo menos haya cabida en tu corazón y en tu vida. Por mi parte, pues, salir de nuestra responsabilidad ante Dios y ante ustedes, de que hoy hemos puesto esta palabra a través de este medio a su disposición. Enviamos saludos fraternos a Aguirre Abismar, a Mario Ruiz, Joel Reyes, a Juan Gómez, a Emir Alex, al Chispazo Radial de Nicaragua, María Molina, a la familia Gutiérrez, a la familia Ruiz, a la familia Morales, a la familia Norori, a Hernández, a la familia García, a Yader Peña, a Melissa Obando, Ruth Bejarano, al abogado José Luis Bejarano, a Antonio Narváez, a Carlos Vargas, vamos a estar orando al final, José Luis Cerda González, Rosa Selva, también a Marisela Pérez, Ángela Rivera Aguirre, Estrella Sandoval y Donald Baltodano. Pues Dios les bendiga en esta preciosa mañana a todos, y vamos a reflexionar en un pasaje bíblico que lo podemos encontrar en Mateo capítulo 17, versículo 14, que dice la palabra de Dios así: honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y yo le he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Vinieron entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pasate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y con ayuno. Amén. En este pasaje bíblico vemos que una persona llega donde Jesús pidiéndole un favor. Y el favor era que tenía un hijo que era lunático. Si nosotros vemos allá y estudiamos un poco, una persona lunática, pues era una persona que cambiaba constantemente de carácter, sin ninguna justificación, pues actuaba de una manera inadecuada. Quizás la misma familia no le soportaban en la casa. Y es que la verdad de las cosas es que había un demonio en la vida de este joven, que era el que lo atormentaba y era usado para atormentar a la familia. Recordemos que el enemigo de las almas a eso vino. Dice la Biblia que él vino a matar y a destruir, y que Cristo vino para darte vida y dártela en abundancia. Entonces, este trabajo es un trabajo que el enemigo de las almas hace para destruir las vidas. Cuando las personas le dan cabida al pecado y le dan cabida al enemigo de las almas, pues esto es lo que hace. Yo conozco de una familia donde 3 jóvenes se han quitado la vida. Y es trágico, porque es como una maldición. Recordemos que el único que da y quita la vida
es el Señor. Y aquí este joven, por lo visto, era una carga para la familia. Y este hombre llega donde Jesús y le dice algo: Señor, ten misericordia de mi hijo. Esos términos solo se utilizaban para dirigirse a un rey. Este hombre, dice la palabra del Señor, se arrodilló delante de Jesús y le dijo: ten misericordia delante de mi hijo, delante de ti, Señor, a mi hijo. En otras palabras, este hombre viene a interceder por su hijo. Es importante que nosotros como padres siempre estemos intercediendo por la casa. Es un hecho que de igual manera como Dios protege la casa, como Dios protege cada vida, pues de igual manera nosotros como padres tenemos la obligación de proteger a nuestros hijos. Y es así que este hombre ya no quería que su hijo pues fuese atormentado por ese demonio. Hoy vemos tantos jóvenes atormentados por los vicios y que no tomamos la iniciativa de recurrir ante aquel que tiene el poder sobre los demonios. He ido a orar por jóvenes que en una ocasión ella gritaba y Jehová le reprenda, dictando su nombre, el nombre de un demonio, y era sufrimiento, pero al final el Señor le sanó. Pero algo que este hombre le dice a Jesús es lo siguiente: lo he traído a tus discípulos, pero no han podido sanar. Y él le dice: el diablo lo ha querido matar, el demonio lo ha querido matar, lo tira al fuego, lo tira a las aguas. Y vuelvo y digo, ese es el trabajo del enemigo. ¿Por qué incursionamos en el vicio? Y a través del vicio el enemigo denigra el alma y la vida de cada persona. ¿Cuántas personas las encontramos en las calles delirantes? Sobre todo en esta época de fin de año, en las celebraciones que muchas veces no son correctas, y que eso se le abre una puerta para que el enemigo de las almas llegue, y quizás muchas personas al finalizar este año vayan a perder su año, y no solamente su año, también su vida, su dinero, sus familias, producto de los malos vicios. Aquí nosotros vemos que él le dice: tus discípulos no pudieron sanarle. Y aquí vemos la reacción de Jesús, cuando Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Dice Jesús. ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y este versículo denota algo. Los discípulos tenían la incapacidad, eran incapaces, y también se estaban convirtiendo en un obstáculo para que el ministerio de Jesús llegara donde tenía que llegar, a todos lados. ¿Por qué dice aquí el hombre: lo traje a tus discípulos y ellos no le pudieron sanar? Y es que cuando nosotros no vivimos el evangelio, no estamos como Jesús quiere que estemos, en la brecha, y sobre todas las cosas tenemos incapacidad de fe, entonces Dios, el Espíritu de Dios no actúa. Porque cuando somos llenos de Dios, cuando somos llenos del Espíritu, oramos por los enfermos y son sanados. Oramos. Hay una iglesia donde yo asisto y yo me dicen: hermano, hace 20 años los milagros que se daban, milagros creativos, todo tipo de personas eran sanas, el Espíritu de Dios se derramaba. Y yo le digo: y hoy en el presente no. Entonces el problema pues somos nosotros. El problema es el ser humano. Aquí en este milagro el obstáculo eran los discípulos. Por eso el Señor Jesús les dice claro: era una generación incrédula y perversa. Lo contrario de tener fe pues es la incredulidad. Y la incredulidad, para aquellos que muchas veces dicen: pero si yo creo en Dios, yo creo en Jesús,
dice que no consistía en que los discípulos negaran la existencia de Dios o que rechazaban la divinidad de Jesucristo, sino en que ellos desconocían el poder que tenía Jesucristo para sanar y el que ellos habían recibido de parte de Dios. Porque debemos de estar claro que la iglesia, dice la palabra de Dios, vino el Espíritu de Dios, nos convirtió en su templo. Pero esa es la incredulidad. No oramos por los enfermos, no predicamos el evangelio muchas veces, porque aunque conozcamos que Cristo es nuestro Dios y Él tiene el poder, desconocemos de lo que el Espíritu de Dios es capaz de hacer en los demás. Y este es el obstáculo que muchas veces está impidiendo que el reino de Dios esté creciendo. El propósito de Cristo es, dice la palabra de Dios, Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El propósito de Cristo es que la gente esté siendo sana. El propósito de Cristo es que la gente esté siendo bendecida. El propósito de Cristo es que la gente siempre esté tocada por el poder de Dios. Y hoy en el presente debe de ser la iglesia, esos que predican, los que evangelizamos, los que vivimos el evangelio. Somos el instrumento que Dios usará a favor de los demás. Pero podemos caer en el error que estaban cayendo los discípulos, en el error de la incredulidad. Por eso el Señor dice que la generación perversa, y la generación perversa es una generación que hace mucha maldad y lo hace conscientemente, o que disfruta de ella. Aquellas personas que saben que están haciendo el mal, que están haciendo el pecado, y como dice, y lo disfrutan, como dice en el libro de Romanos, entonces en estas personas lo único que va a desarrollarse es un sentimiento de incredulidad. Y la incredulidad va a impedir que tú seas salvo. La incredulidad va a impedir que tú seas alcanzado para esa vida eterna. Y al final la incredulidad y la perversión lo único que va a hacer es que las almas se pierdan. Por eso el Señor Jesús le dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo ha de estar con vosotros? Una generación, pues podemos decir así, es todas las personas que conforman en un tiempo determinado la población de determinado país. Una población que viven como dice, que tienen el mismo tiempo de vida. ¿Y qué pasaba en esto? Se había hecho una incredulidad en medio de ellos. Estaba creciendo, producto de su maldad, producto de hacer el pecado. Por eso dice la palabra de Dios que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero esto no debe ser algo que se cumpla en nosotros, porque la palabra del Señor dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y es así que Jesús le dice: oh generación perversa. Y una parte del versículo dice: ¿hasta cuándo he de soportar? Y aquí vemos que Jesús estaba llevando la carga de la incredulidad de ellos. Era una carga para Jesús. Muchas veces nuestros pecados son una carga que nosotros muchas veces hemos puesto en nuestras vidas y debido a nuestra incredulidad. Esa incredulidad es la carga que está llevando Jesús y que impiden que tú alcances tu milagro. Yo no sé, pero yo soy de aquellos que creen que para Dios no hay nada imposible, que lo que para el hombre es imposible, para Dios no hay nada imposible. Hasta donde llega la ciencia, Dios empieza, dicen algunos. Entonces debemos de saber algo. La iglesia, para recibir y poder dar a los demás, debemos de buscar cómo tener fe.
Por eso el Señor dice: ¿hasta cuándo voy a tener que soportar vuestra incredulidad? ¿Hasta cuándo voy a cargar con vuestra falta de creer en mí? ¿Hasta cuándo? Y eso es lo que impide que la gente sean salvos. ¿Cuál era el problema acá? Los discípulos oraron por el endemoniado, oraron por el lunático y nunca fue sano. La influencia que el enemigo realizaba en él, en este joven, no pudo ser libre debido a que los discípulos aún eran incrédulos, no habían creído totalmente en el Señor. Por eso nuestra incredulidad nos separa de Dios. Así lo dijo Jesús: ¿hasta cuándo tengo que soportar que sean incrédulos? Y la pregunta es esto: ¿estamos tratando de adquirir fe? ¿Estamos esforzándonos ahí por alcanzar esas bendiciones de Dios? Por eso, cuando hablamos de que Dios tiene muchas bendiciones para contigo y tú tienes incredulidad, no las recibes. Por mucho que nosotros oremos, que desatemos ahí ligaduras, que rompamos ataduras, que rompamos yugos de opresión, si no tienes fe que Cristo lo puede hacer, aún estás. Era lo que le pasaba al lunático. Oraban los discípulos, pero como ellos no tenían fe, no creían, este lunático seguía en el mismo asunto. Y pienso que el demonio instaba más, destruía más a este joven. Pero por eso dice el Señor: tráiganlo acá. Y es así que dice la Biblia que cuando llevan al joven delante de Jesús, dice la palabra: Jesús reprendió el demonio, salió del joven y este quedó sano desde aquella hora. Algunas personas me dicen: no tenemos nosotros el poder de Jesús. Sí, es un hecho, Él era Dios. Pero dice la palabra del Señor que los que creen en mí, cosas mayores que estas harán. Nosotros podemos darnos cuenta que en muchas ocasiones Jesús delegó a sus discípulos que fueran a ministrar a la gente y le dijo: reprendan demonios, sanen enfermos, sanen paralíticos, y todos fueron. Y es así que dice la palabra del Señor que cuando envió Jesús a 70, venían regocijados y ellos les decían: oh Señor, usted hubiera visto cómo los demonios huían, usted hubiera visto. Y el Señor les dijo algo: no os alegréis por eso, alegraos porque vuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Y esto habla de que todo lo que se hace en la iglesia, todas las obras de poder y milagro, las hace Jesús. Y el único elemento que nosotros debemos de tener es la confianza en Él, que cuando oramos por un endemoniado, que cuando oramos por un enfermo, lo hacemos en su nombre, pero creyendo en el poder de Jesús. Por eso les decía que la incredulidad es esa. Ellos creían en Jesucristo, creían en Jesús, sabían que Él era el Hijo de Dios, pero no sabían todavía la capacidad que tenía Jesús y la autoridad de la palabra. Ahora dice la palabra que los discípulos lo vieron y lo llamaron aparte, avergonzado quizás, y le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Esto habla de que había un esfuerzo, y es que nuestro esfuerzo tiene que ir más allá. No podemos nosotros en estos últimos tiempos que vivimos, la iglesia, vivir una vida acomodada. Tiene que vivir una vida de ayuno, una vida de oración, una vida de lectura de la palabra, una vida de búsqueda. Debemos de predicar el evangelio, como dice la Biblia, a tiempo y fuera de tiempo. Y Jesús les dijo algo: por vuestra poca fe. O sea, vuelvo y digo, la incredulidad es lo contrario de fe. Y si estamos llenos de incredulidad, pues no tenemos fe. Por eso Jesús le dice a los discípulos: tenéis poca fe. Y me llama la atención un ejemplo que hace Jesús. Y Él les dice: porque os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pasate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Esto habla de que si tienes fe en Jesús, de que si estás confiando en Él, lo vamos a recibir todo. Si estamos plenamente confiando en que Él hará, pues tú te vas a levantar de esa cama
esas personas que están ahí con COVID, esas personas que están enfermas, o Saquendalaya, levantarán sus manos al Señor y le dirán: Señor, yo sé de lo que tú puedes hacer. Yo sé, Señor, que tu poder es infinito. Yo sé que tu Espíritu, Señor, tiene el poder sobre las enfermedades, sobre el COVID, sobre las plagas y lo que sea. Levántate en fe y cree y recibe tu milagro. Porque escucho muchas personas decir: ore por mí, ministre por mí, pero el que hace la obra es Jesús. Y envió su Espíritu de Dios que está cerca de ti, y Él es el que hará la obra en tu vida. Él es el que va a hacer posible que tú recibas hoy tu milagro. Él es el que va a hacer posible de que tú recibas hoy ese empleo que estás anhelando, esa bendición de tu casa, esa sanidad. Yo no sé cuál es el deseo de tu corazón, pero en esta mañana el propósito es ese. Cristo quiere que aprendas a confiar en Él. Quizás como los discípulos digan: Jesucristo es mi Señor, Jesucristo es el que todo lo puede, pero ¿qué va de tu fe? Por eso dice la Biblia, y Jesús le dice: por vuestra poca fe. Y le dice: si anhelaran por lo menos, o tuvieran la fe como un grano de mostaza. Y llama la atención que el diámetro de un grano de mostaza oscila entre 1 y 2 milímetros de diámetro. Quiere decir que prácticamente la fe de estos discípulos pues era inexistente. Tal vez el Dios, en su infinita misericordia y en su poder, Él sabe cuánto es nuestra fe. Tal vez Él tiene para medir nuestra fe, pero el Señor estaba midiendo la fe de sus discípulos, que era prácticamente poca. Ahora le dice el Señor: si tuviere fe como un grano de mostaza, le diríais a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Esto habla que el Señor Jesús motiva a los discípulos, y te motiva en esta mañana, que debemos de buscar y tener fe. Ahora le dice Jesús algo, recalcándole: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Y hay importante que debemos de ver: la iglesia debe ser de oración, la iglesia debe ayunar, la iglesia lee la Biblia. Todas estas acciones van a motivar que crezcamos en fe, y que al final los únicos beneficiados seremos nosotros, pues todas las cosas se nos serán posibles. Y esto habla que cuando nosotros tengamos fe, es que estamos confiando en Él totalmente, estamos confiando en Jesucristo. Y cuando confiamos en Jesucristo, hay una promesa. Él dice: nadie de los que confían en mí serán avergonzados. Por eso dice el Señor: los que están en mis manos, nadie los arrebatará jamás. Esto habla de que cuando aprendemos a confiar en el Señor, a tener fe en Él, entonces el Señor estará contigo y todo será posible. Él abrirá esas ventanas de los cielos, porque tenés fe, porque crees en Él, y porque sobre todas las cosas has llevado una vida apegada y confiada a su palabra. Entonces, y es algo importante ahí: si estamos practicando el pecado, pues no tenemos fe. El primer paso que denota que tenemos fe es que abandonamos la vida pecaminosa, aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, y le seguimos en todo. Ahí inicia una vida de fe. Que el Señor los bendiga en esta mañana. Dios quiere darte todo. Dice la palabra del Señor: hasta sus riquezas en gloria. Pero depende de que creamos en Él. Soberano Dios y Padre que estás en los cielos, te ruego, Dios mío, en el nombre de Jesús, que tú estés bendiciendo, Señor, a los oyentes. Oh Dios mío, que ellos puedan confiar en ti, Dios. Que venga, Señor, de tu Espíritu sobre su vida. Rompe ataduras, ligaduras. Que nos motivemos, Dios mío, para dejar esa vida, Señor, que quizás hemos llevado una vida de pecado, y que podamos darnos cuenta que
Tú sí tienes la solución a nuestros problemas. Tú sí tienes el poder para romper toda oscuridad del enemigo. Tú sí tienes, Señor, el poder para romper toda atadura y toda ligadura, Padre. Te ruego, Señor, que en esta preciosa mañana tú bendigas, Señor, a la familia Hernández. Oh, Saquenda Laya, rompe toda atadura, toda ligadura, todo lo que no sea tuyo. Bendice a Roberto en el grupo, Señor, que tenemos ahí en el reparto Santa Juana. Dios mío, bendícelos. Mira, Señor, el trabajo que estamos ejerciendo, Dios, que sean de bendición, Dios mío. Esta ofrenda que estamos dedicándote a ti, Señor, rompe atadura, ligadura y todo lo que no sea tuyo, Padre, lo echamos por tierra ahora. Ayúdanos a creer cada día más y fomenta la fe de los hermanos y de los creyentes, Señor, en esta mañana. Te lo pedimos y te lo rogamos en el glorioso y santo nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor, en esta mañana. Que Dios les bendiga. Hasta el día de mañana nos escucharemos nuevamente, si así Dios lo permite. Dialogando con Dios, un programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración. Nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios. Usted escoge lo mejor.